La mendiga deja carta secreta que deja al millonario en shock al abrir la nieta. Era una fiesta de ensueño. La antigua hacienda familiar, con sus muros llenos de historia y sus jardines que desbordaban vida, rebosaba alegría. Todos reían, bailaban, brindaban bajo una carpa adornada con luces doradas y guirnaldas blancas. Valeria, vestida de novia, irradiaba felicidad y nervios. Sus manos temblaban entre los pliegues del vestido. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que estaba a punto de suceder. En medio de la música, risas y el aroma del jazmín, alguien trajo un sobre viejo. El papel amarillento parecía sacado de otra época. Valeria lo tomó, temblando, sin entender qué era eso allí. «Para ti de parte de la abuela Yara», dijo su madre Luisa con voz quebrada. El ambiente se congeló. Una carta escrita a mano con tinta que había resistido los años. Pero lo más sorprendente no era eso. Al abrirla, las palabras cayeron como una bomba en el salón entero. La abuela, esa mujer fuerte y silenciosa que había partido hacía años, revelaba un secreto brutal. Había dado en adopción a un hijo, Francisco Orozco, para proteger a la familia de una sombra oscura y peligrosa que acechaba en el pasado. Nadie tenía idea de su existencia. Nadie sospechó una palabra. El silencio se tragó las risas, y una ola de miedo, confusión y rabia inundó a Valeria. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. ¿Cómo? Por su pecho se apretó con fuerza. Toda su historia cambiaba en segundos. Esa carta, esa confesión, rompía la felicidad como un vidrio hecho trizas. Los murmullos crecían entre los invitados. Las primas de Valeria se miraban, pálidas. Su tía Elvira se llevó las manos al rostro, mordiéndose el labio temblorosa. Luisa apenas pudo hablar. La emoción le apretaba la garganta. Nadie sabía qué decir. La hacienda, esa que guardaba tantos recuerdos, parecía ahora un lugar oscuro y cargado de dudas. Valeria, con una mezcla de miedo y coraje, tomó una decisión inmediata. Junto a Luisa, Elvira y sus primas iniciarían la búsqueda de Francisco. Ese hombre, quizás un extraño, otras veces un hermano perdido, podría estar vivo ahí fuera, y con él las respuestas y también las heridas que la familia nunca quiso enfrentar. Era la primera vez en años que esas viejas sombras salían a la luz, viejos resentimientos, secretos guardados con tanto celo. Todo empezó a resquebrajarse. La fiesta, antes llena de música, ahora respiraba misterio y tensión. Valeria sintió el nudo en la garganta apretar aún más. ¿Encontrar a Francisco sanaría el daño o solo abriría nuevas heridas? Las miradas se cruzaban alrededor. Algunos intentaban sonreír. Otros evitaban enfrentarse a la verdad brutal que esos pocos párrafos revelaban. Valeria respiró hondo, sintiendo un temblor casi insoportable. Su día perfecto, su sueño hecho boda, ahora pendía de un hilo de incertidumbre. Mientras el murmullo crecía y la noche avanzaba, Valeria se preguntó, con esa mezcla amarga de terror y esperanza, ¿qué encontraría en esa búsqueda? ¿Qué secretos preferiría la familia que nunca saliesen a la luz? Y sobre todo, ¿cómo cambiaría para siempre a todos los que estaban ahí, sentados en esa hacienda llena de recuerdos? El misterio apenas comenzaba. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo crecía. Una presión insoportable apretaba el pecho de Valeria. La carta temblaba en sus manos, y la voz de su madre, rota y casi inaudible, intentaba encontrar sentido entre lágrimas. Nadie sabía qué hacer. El reloj parecía haberse detenido.
De repente, un fuerte golpe retumbó en la madera de la puerta principal. Todos se quedaron helados. La música murió, las conversaciones se cortaron abruptas. Un silencio pesado se tragó el aire. ¿Quién? Desapareció, balbuceó Elvira con la mano sobre el pecho. Uno de los primos corrió a abrir. La puerta se abrió con violencia y un hombre apareció en el umbral, con la ropa llena de polvo y el rostro marcado por cicatrices. Su mirada era tan fría como la noche que caía afuera. ¿Francisco Orozco? La voz de Valeria tembló al pronunciar el nombre. El hombre no respondió. Avanzó con pasos torpes, pero decididos, y en cuanto cruzó la carpa, todos vieron algo que les heló la sangre. Llevaba entre sus manos un sobre igual al que acababan de leer. El mismo papel amarillo, arrugado, pero este era distinto. Se lo entregó a Luisa, sin mediar palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa, con la voz quebrada. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó una fotografía, y entonces la noche se rompió entera. Era una foto vieja, en blanco y negro, que mostraba a Valeria. Pero no la Valeria de ese momento. Era una niña abrazada a un hombre que no recordaba tener por padre. Un hombre idéntico a aquel que ahora los miraba, de pie frente a ellos. Una ola de gritos, susurros y lágrimas estalló sin control. Valeria no podía respirar. Su corazón golpeaba su pecho con furia desenfrenada. «Esto es imposible», gritó, tambaleándose. Francisco, al que todos daban por perdido en la carta, la miró con una calma cruel y dijo, casi susurrando, «No solo soy tu hermano, soy tu padre». El impacto quebró todo se desmoronaba en segundos. Luisa se llevó las manos al rostro, sollozando, incapaz de sostener la mirada de aquel hombre, que parecía haber llegado del pasado para destruir lo poco que quedaba intacto. «¿Cómo?», murmuró Elvira, su color huyendo en un instante. «La abuela no mintió por capricho», continuó Francisco, con una voz helada. «Me ocultó porque yo fui producto de una relación prohibida. Y Valeria, tú no eres su nieta, eres su hija». Los ojos de Valeria se abrieron como platos. El mundo a su alrededor se hundía. La boda, la fiesta, la carta, todo era un engaño. Unos pasos fuertes irrumpieron detrás de Francisco. Apareció un hombre mayor, vestido de manera impecable, con una sonrisa dura en el rostro. Todos lo reconocieron. Don Ricardo, el patriarca de la familia. «¿Qué demonios está pasando aquí?», arrugó el ceño, frío como un glaciar. «Este es el verdadero secreto que tu madre temía revelar», dijo Francisco mirando a don Ricardo. «Valeria es su hija legítima. El hijo que Luisa creyó tener no es más que una sombra para tapar esta verdad». El silencio fue absoluto. La hacienda, antes llena de vida, parecía ahora una tumba helada. Valeria sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía ser? ¿Qué otra mentira escondían? Su mente corría, atrapada en una red de mentiras y traiciones que apenas podía entender. «¿Por qué?», susurró, rota. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», pero ni su madre, ni don Ricardo, ni Francisco parecían dispuestos a responder. Solo la mirada pesada de todos, con dudas y temor. Y en ese instante, en medio de la noche que envolvía la hacienda, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la otra habitación. Un secreto más estaba a punto de estallar. Valeria sabía que esa fiesta nunca volvería a ser la misma. Ni ella, ni nadie serían ya los mismos. El juego de verdades apenas empezaba a mostrar su rostro más oscuro, y el peligro que había en cada palabra aún estaba lejos de terminar. El grito resonó seco, quebrando el aire helado de la noche. Todo se quedó petrificado por un segundo. Después, la puerta de esa habitación se abrió de golpe, y de ella salió una figura débil, encorvada y temblorosa. «No, por favor», susurró una voz rota, apenas un hilo. «No digan nada más, no me juzguen». Era una mujer, vieja, arrugada, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Su cabello blanco caía desordenado sobre unos hombros frágiles. Miraba a todos con miedo, como si en esa misma casa, en ese mismo instante,
estuviera a punto de caer una sentencia mortal. «¿Quién es?», preguntó Valeria, con la voz atragantada. «¿Tú? ¿Quién es?». El silencio se rompió con un temblor en la voz de la mujer. «Soy la verdadera abuela Yara». Un murmullo de incredulidad recorrió el patio. Las miradas se clavaron en ella, entre confusas y llenas de sospecha. «No puede ser», murmuró Luisa, paralizada. «La abuela murió hace años». «Me dejaron morir, pero nunca me mataron», dijo Yara con una risa amarga, casi un suspiro. Su cuerpo parecía deshacerse al hablar. «Me ocultaron en el viejo cuarto detrás de la capilla. Me condenaron al silencio para que sus mentiras pudieran respirar». Valeria sintió como si un golpe invisible le partiera el pecho en 1000 pedazos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, acercándose con cautela. «¿Por qué?». La mujer abrió unos ojos de fuego, a pesar del... Yara se quedó en silencio, jadeando. El verdadero baño viene de mucho más atrás, de algo peor. Todos esperaban, contenían la respiración. El hijo que dieron en adopción no fue Francisco. Él es solo una pieza en este juego que tejieron para esconder lo que realmente pasó. Yo fui asesinada, no con balas ni con cuchillos. Me enterraron viva en la casa. Dejaron que muriera ahí, encerrada mientras lloraba por la hija que me robaron. El shock paralizó la escena. Luisa cayó de rodillas, llevándose las manos a la cara, sollozando sin control. Francisco quiso acercarse, pero parecía que un muro invisible lo frenaba. «¿Y Valeria?», balbuceó Elvira. «¿Quién es ella en realidad?». Yara no respondió. Cerró los ojos un instante y luego volvió la mirada, profunda y oscura. «Valeria, tú no eres hija ni nieta. Eres el último fragmento de un pacto sangriento, el pacto que selló las almas de esta familia con la traición y la muerte. Eres la hija de la mujer que fue secuestrada y entregada para callar la verdad que amenazaba con destruir a los Orozco». Un gemido desgarrador se escuchó desde la vieja casa. Un temblor recorrió el suelo, y las luces titilaron. Los invitados comenzaron a murmurar desconcertados, moviéndose agitados. Entonces, sin aviso, las ventanas de la hacienda temblaron con un estruendo seco. La puerta principal se cerró de golpe, dejando al grupo atrapado en la oscuridad creciente. «No puede ser», gritó don Ricardo, con una rabia que quemaba. «Esto es un acto de guerra». Yara tosió entrecortada. «No están solos. Hay alguien más. Alguien que siempre ha estado aquí, observando, esperando el momento para hacer caer todo». Un sonido seco y metálico cortó la tensión. Alguien cayó pesadamente por las escaleras que llevaban al salón. La figura, cubierta de sombras, quedó tendida en el suelo. Luisa se acercó con terror mal disimulado. «¡Papá!». El cuerpo se movió débilmente, mostrando una herida profunda en el pecho. Don Ricardo cayó arrodillado, gritando como si el mundo se derrumbara sobre él. «¿Quién?», murmuró con la voz rota. «¿Quién hizo esto?». Frente a ellos, la abuela Yara mostró una sonrisa triste y amarga. «La verdadera guerra apenas comienza, y los fantasmas del pasado no descansarán hasta arrastrar a todos a su tumba». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y ahora, con su familia rota, encerrada y amenazada, solo había una certeza: nadie saldría de esa hacienda igual. Un murmullo oscuro creció en la noche. Algo se movía entre las sombras, algo que no querían enfrentar, algo que podía destruirlos a todos. Y esa cosa acababa de despertar. El silencio se volvió insoportable. La herida de don Ricardo manaba sangre oscura que manchaba el suelo de la hacienda, y su rostro, retorcido por el dolor, parecía un mapa de desesperación. Valeria apenas podía respirar. El frío le había calado hasta los huesos, como si la noche hubiera metido sus garras en su corazón. Todo temblaba a su alrededor: las miradas, las palabras no dichas, los secretos que ahora gritaban más fuerte. Yara alzó la voz, quebrada pero firme. «Esto no terminará mientras no saquemos la verdad que enterraron junto conmigo». Pero antes de que alguien respondiera, la figura tendida en el suelo se movió. Un hilo de voz,
Apenas un suspiro escapó de don Ricardo. Valeria, ven, necesito decirte algo antes de irme. El nudo en la garganta de Valeria se apretó tanto que le dolía tragar. Se arrodilló junto a su abuelo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerle. Él se aferró a su brazo con una fuerza que desmentía su estado. No es quien creen, M. Incluso Yara, la mujer que parecía haber vivido 1000 tormentas, palideció de repente. ¿Qué quieres decir?, balbuceó Luisa con palabras rotas. Don Ricardo cerró los ojos por un instante, como escarbando en su memoria. Luego los abrió de golpe, con una mirada nueva, cargada de una verdad demasiado cruel para imaginar. Francisco no es el hijo adoptado. Él es mi hijo biológico. Una oleada de murmullos estalló entre los presentes. Valeria sintió que la habitación daba vueltas, que el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. ¿Qué?, exclamó Valeria, incapaz de juntar más que respiraciones entrecortadas. Don Ricardo tragó saliva y continuó, más para él que para nadie más. El verdadero hijo adoptado fue Luis. Un grito ahogado salió de Luisa, que retrocedió un paso, la pantalla de sus ojos llena de desconcierto y miedo. «¡Eso es imposible!», sollozó, tambaleándose. «¿Cómo? ¡Yo soy su hija!». Yara, con ojos de fuego, se acercó y susurró. No es la primera mentira que esta familia ha construido sobre mentiras. Francisco, inmóvil, miraba la escena sin reaccionar. «Luisa», dijo don Ricardo, «tu vida fue una mentira desde el primer día». Los rostros alrededor se comenzaron a transformar. Confusión, horror, traición. El mundo familiar en que habían vivido explotaba en 1000 pedazos. Valeria sintió que sus piernas cedían, como si la tierra le estuviera tragando. ¿Cómo podía ser su madre, en realidad hija adoptada? Francisco, su hermano y padre al mismo tiempo, ¿el verdadero heredero? Pero antes de que alguien pudiera asimilar la bomba, un ruido chirriante rasgó el aire. Los vidrios de la gran ventana estallaron en miles de fragmentos afilados, cayendo como lluvia cruel. Una risa profunda y enfermiza emergió, ronca y cercana. Creyeron que los fantasmas del pasado eran ellos. La voz llenó el salón, reverberando en las paredes. No, todos se giraron hacia la oscuridad, donde acababan de sufrir el ataque invisible. Y allí, entre las sombras, apareció una figura envuelta en una capa negra, con un rostro cubierto parcialmente por una máscara de hierro. «Soy quien escribió esa carta», dijo con un tono frío, implacable, «y no vine solo para destruirlos, vine para reclamar lo que siempre fue mío». La tensión explotó. Valeria se puso frente a su familia, el pulso desbocado, las lágrimas congeladas en sus mejillas. «¿Quién eres?», exigió con voz temblorosa pero firme. La sombra se acercó despacio, y entonces, en un giro que le torció la boca a más de uno, destapó el rostro. Era Luisa, pero no la mujer que todos conocían. Sus ojos brillaban con un fuego amargo, y su sonrisa era un filo cortante. La hija que creyeron perdida nunca fue víctima. «Soy la que tejió esta mentira. Soy la mente detrás de todo. Y ahora por fin tomaré el control». El mundo se partió en dos. Valeria lo entendió de golpe. Toda su existencia, sus resentimientos, sus traiciones, habían sido manipulados por la persona que más amaban. La madre que lloraba y suplicaba, la joven que luchaba con su identidad, era la autora del desastre. Un silencio helado recayó sobre la hacienda. Nadie supo qué decir. Nadie pudo reaccionar. La verdadera guerra no había comenzado. Ya estaba en sus venas, y esa revelación era solo el principio. Valeria apenas pronunciaba su nombre, tratando de aferrarse a algo real, pero todo se desvanecía. Luisa, con ojos oscuros como la noche, avanzaba con paso firme hacia un destino que nadie había previsto. ¿Quién era entonces la víctima? ¿Quién el verdugo? ¿Y qué secretos aún aguardaban más aterradores en las sombras de esa casa? El futuro se oscurecía sin remedio,
Y en ese instante, solo una certeza latía con fuerza. Nadie saldría de esta hacienda siendo el mismo. Luisa avanzó entre las sombras del salón con pasos seguros, su mirada clavada en Valeria. El silencio era tan denso que podía oírse el latido frenético de su propio corazón. Todos contenían el aliento. Esa revelación la había cambiado por completo. De madre llorosa a villana fría en cuestión de segundos. ¿Por qué?, exigió Valeria, con la voz quebrada, los ojos brillantes de lágrimas reprimidas. ¿Cómo pudiste hacer esto a nosotros? Luisa no respondió. Giró lentamente hacia la puerta principal, donde las luces parpadeaban y la noche parecía cerrarse como una jaula. Entonces sus labios se torcieron en una sonrisa amarga, más peligrosa que cualquier grito. De repente, todo se detuvo. La puerta principal, que minutos antes se había cerrado de golpe, se abrió por sí sola con un chirrido largo y tan frío que heló la sangre de todos. Pero no entró nadie. Un viento denso y helado apagó las velas, y en ese instante la capilla al fondo de la hacienda emitió un sonido como un lamento, un suspiro lastimero que rasgó la piel. La gente se quedó paralizada, mirando hacia allí. Y entonces la figura de Yara se desvaneció frente a sus ojos, como si nunca hubiese estado realmente. ¿Qué?, balbuceó Elvira, dando un paso atrás. En este momento, Luisa se arrodilló de golpe, apoyando las manos en el suelo. Su sonrisa desapareció. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, como si estuviera sufriendo un ataque terrible. Algunos corrieron a ayudarla, pero ella los apartó con fuerza y un grito desgarrador escapó de sus labios. «¡No soy yo!», gritó, entre lágrimas y espasmos. «¡No soy Luisa!». Todos se quedaron congelados, sin entender. Sus ojos se movían frenéticos, buscando ayuda o alguna explicación. De pronto, el rostro de Luisa empezó a cambiar. Su piel se tensó y se volvió rígida. Sus ojos se oscurecieron hasta quedar totalmente negros, y una voz profunda y ajena comenzó a salir de su garganta. «Han entendido todo mal», dijo aquella voz, fría como el hielo. «Luisa nunca existió. El mundo dio vueltas para Valeria. Su madre, la mujer que había protegido y amado toda la vida, desaparecía ante sus ojos». «¿Qué dices?», chilló Francisco, dando un paso al frente. La figura se levantó lentamente, pero ya no era Luisa. Era otra persona, un espectro envuelto en sombras. Se acercó al centro de la sala y con una calma aterradora reveló la verdad que nadie estaba preparado para oír. «Yo soy Yara», dijo con una sonrisa torcida. «No muerta, sino disfrazada. Fingí mi desaparición, porque esta familia necesitaba una criatura en la que confiar. Un peón fácil. Así que tomé la forma de Luisa. En realidad, Luisa nunca fue hija de don Ricardo. No fue hija de nadie». Los murmullos estallaron. Valeria sintió que el aire se le escapaba en jadeos ahogados. Su cuerpo temblaba sin control. Pero entonces logró decir con la voz rota: «¿Quién soy yo? ¿Quién es mi madre?». Yara extendió la mano, mostrando un pequeño cofre gastado. «La verdad está aquí, pero prepárate, porque lo que contiene no es la historia de un simple secreto, sino el origen de una maldición que ha marcado a todos los Orozco». Con un movimiento rápido, abrió el cofre y sacó un juego de documentos amarillentos cubiertos de manchas y símbolos extraños. «Valeria, tú no eres ni hija ni nieta. Eres la creación de un pacto oscuro entre sangre y demonios. No eres humana. Eres símbolo maldito». La primera semilla de un linaje maldito que quisiera enterrar esta familia para siempre. Un grito que no parecía de este mundo salió de los labios de Valeria. Su pecho latía tan fuerte que sentía que explotaría. La tensión cortaba el aire en pedazos. «¿Qué?». Elvira se tapó la boca, con los ojos desorbitados. «Yo soy Yara», insistió la figura. «Pero lo que ustedes conocen no fue más que una fachada para ocultar lo que realmente se desató aquí hace décadas.
El suelo tembló violentamente. Las paredes crujieron como si fueran a caer. La hacienda entera parecía viva, respirando amenaza. La puerta principal dio un portazo final. Yara dio un paso adelante. Su mirada ahora un fuego oscuro. Esta noche, la familia Orozco dejará de ser humana. Valeria retrocedió, sintiendo que la realidad se despedazaba. Miró a su madre, que ya no era su madre. Miró a su abuelo moribundo. Miró al hombre a quien creía hermano, ahora un extraño. Nada encajaba. Todo era mentira. O peor aún, una trampa. Un silencio mortal cayó sobre todos. Y en ese silencio, Valeria escuchó un susurro, un latido, algo que no era de ellos, algo que despertaba. Dentro de la casa, dentro de ella, la noche apenas comenzaba, pero ya nada sería igual. La sala se ahogaba en silencio. La figura que decía ser Yara apoyó el cofre y llevó las manos hacia adelante con una tranquilidad que helaba más que el frío que colaba por las rendijas. Valeria, con el corazón a punto de estallar, apenas podía mantenerse en pie. A su alrededor, los rostros eran máscaras de terror y confusión. ¿Una maldición?, escupió Elvira sin creerlo. Esto ya no parece un drama familiar. Es algo salido de un cuento de terror. Y entonces, justo cuando las dudas comenzaron a punzar con fuerza, el suelo bajo sus pies vibró con fuerza. Un crujido seco recorrió la mansión. Las paredes parecían respirar y el aire se volvió denso, como si la casa misma estuviera a punto de despertar. ¡Cuidado!, gritó Francisco, lanzándose hacia un lado, justo cuando un estrépito brutal sacudió el techo. Unos escombros cayeron de la cornisa, pero lo peor fue el ruido que siguió, ese sonido ronco, metálico, como una cadena arrastrándose en la oscuridad. La capilla, que hasta ahora había sido un lugar silencioso y olvidado, explotó en llamas, reflejándose en los ojos de todos. En medio del desconcierto, Luisa, o lo que sea que estuviera dentro de ella, dio un paso adelante y dejó escapar una carcajada amarga, un sonido que no encajaba con su cuerpo ni con su voz. «Creen que me conocen», dijo con voz rota y oscura, «pero les voy a mostrar la verdad». De repente, su cuerpo se convulsionó y en un movimiento inesperado cayó hacia atrás, tirando el cofre al suelo. Los papeles que contenía se esparcieron como hojas secas, mostrando símbolos que parecían arder en la penumbra. Valeria se lanzó hacia ellos, sus dedos temblando al tocarlos. Entonces, sus ojos repasaron las palabras. Valeria Orozco no nació de humanos. Sus manos temblaron brutalmente, la garganta le ardió y el mundo pareció tambalear. Trataba de entender, pero el significado era monstruoso. «¿Qué quieren decir?», balbuceó, pero nadie le respondió, porque en ese momento la luz saltó de nuevo y el frío se volvió un golpe seco dentro del pecho. Lo que nadie esperaba apareció en medio del salón, emergiendo de la sombra detrás de la capilla. Una figura enorme, oscura y sin rasgos humanos. Con un brillo rojo desesperante en los ojos, se acercó con pasos pesados y firmes. Todos retrocedieron con miedo palpable. Francisco dio un paso adelante como si quisiera proteger, pero Valeria sintió el terror apoderarse de su cuerpo. Aquello no era humano, era algo mucho peor. Entonces la figura deslizó una mano hacia el rostro. Y en ese instante, la máscara de hierro cayó al suelo con un choque fuerte y aterrador. «Buen trabajo, madre». La voz resonó, profunda, perfectamente conocida. Era don Ricardo, pero no el hombre moribundo y herido que sus ojos habían visto momentos atrás. «¿Qué?», exclamó Valeria al borde del colapso. Don Ricardo se removió y sus rasgos cambiaron. Su cara se deformó en una mueca inhumana, eclipsando toda humanidad. Sus ojos tenían ahora un brillo salvaje, casi demoníaco. «No soy el abuelo que creían. No soy humano. Nunca lo fui». Su voz estalló, desgarradora.
Soy la raíz, el pacto maestro, la sombra que selló su destino. Las miradas se clavaron en él con horror. Luisa, ahora claramente Yara, se apartó unos pasos, aterrorizada. ¿Qué eres?, susurró Valeria con la voz rota. Don Ricardo soltó una carcajada oscura. Su cuerpo empezó a transformarse, creciendo, retorciéndose. Las paredes parecían vibrar bajo el peso de su presencia. Soy el guardián de la maldición, el creador del juego que han jugado toda la vida. Ustedes no son nada sin esto. No son humanos, son piezas. ¡No!, gritó Valeria, pero su voz se ahogó. En ese instante, la foto vieja que sostenía Francisco cayó al suelo y fue pisoteada por esa criatura. Las piezas del puzzle, la historia, la mentira, todo daba vueltas sobre un eje que nadie había imaginado. El verdadero enemigo estaba dentro, era más viejo, más oscuro que cualquier secreto, y había estado oculto justo frente a ellos. La hacienda se oscureció por completo. Solo un brillo rojo, cruel y eterno, quedaba en la sala. Y mientras el silencio absoluto se apagaba, Valeria entendió que la batalla no era contra fantasmas ni traiciones, sino contra el monstruo que se hacía llamar su abuelo. Y aquí, justo cuando todos creían conocer la verdad, la realidad se deshizo como arena entre los dedos. ¿Quién podía salvarlos ahora si el enemigo era familia, y el mismo que los había creado? El silencio era tan pesado que parecía aplastar los pulmones de todos. Don Ricardo, con esa máscara inhumana y ojos que brillaban como brasas, dominaba la escena con un aire de pesadilla que helaba la sangre. La vieja hacienda parecía entera, respiraba miedo, como si supiera que ya no había vuelta atrás. Valeria apenas podía sostenerse de pie. Su cabeza daba vueltas y el pecho le dolía con cada latido, como si alguien le clavara un puñal invisible que se retorcía con furia dentro. De repente, la oscuridad se quebró con un ruido seco y agudo, una especie de chasquido que retumbó en las paredes. Todos se giraron hacia el... ¡Hijum!, gritó la Valeria real, tambaleándose. ¿Qué? ¿Qué eres tú? La otra Valeria sonrió, una sonrisa torcida que no tenía nada de humano. Su voz, sin embargo, era la misma, pero cargada de un veneno desconocido. Soy tú, o lo que quedará de ti. La figura avanzó y con movimientos rápidos tomó algo de su chaqueta, un espejo pequeño, quebrado en sus esquinas. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí?, balbuceó Luisa, sin poder apartar la vista. Este espejo contiene nuestro verdadero reflejo, dijo la sombra. Todo lo que creyeron saber sobre la familia Orozco es una mentira. No solo ustedes están malditos. Se detuvo un instante para que la frase cayera. Valeria, tú eres el punto de origen, el error que ellos quisieron ocultar. Pero yo soy el abismo que cometieron. Don Ricardo rugió con furia, sus ojos rojos fulgurando en la penumbra. ¡Basta!, ordenó con voz salvaje. Esta burla se acaba ahora. Pero la sombra que parecía Valeria no mostró miedo. Alzó el espejo con una mano temblorosa, y en un instante que paralizó el tiempo, el reflejo en sus fragmentos cambió. Mostró imágenes que no eran de la hacienda ni de la familia, sino de otro lugar, otro mundo, un lugar con cielos grises, árboles marchitos y una tormenta perpetua. De ese reflejo emergió una voz que nadie reconoció. Era profunda, vieja, cruel y sobre todo, verdadera. Todo comenzó mucho antes de esta maldita casa. No son una familia, son una prisión. Los ojos de Valeria se abrieron en shock. La sombra se acercó, susurrando con un tono demoledor. Ustedes no son humanos. No lo fueron nunca. ¿Qué dices?, gritó Francisco, no entendiendo nada. Somos experimentos, creaciones de un ser olvidado hace siglos. La sombra continuó. La hacienda es solo una fachada, una cárcel para contener lo que en realidad somos, fragmentos de un alma rota y dividida. Ni tú, ni tu madre, ni don Ricardo son lo que parecen. El estruendo del techo retumbó de nuevo,
y esta vez la luz eléctrica explotó en 1000 chispas. La oscuridad se tragó todo. El viento regresó, arrastrando un aroma a podredumbre y hierro. En ese instante, una voz nueva, cálida y familiar, rompió las sombras. Una voz que quedó marcada en el corazón de Valeria. ¿Fragmentos? La voz era suave, triste. No es lo que quieren que crean. Una figura apareció entre las tinieblas. Era una mujer joven con una luz tenue que parecía rodearla. Su rostro era sorprendentemente familiar. Una mezcla extraña entre Valeria y Luisa, pero nadie sabía quién era. «Soy tú, Valeria», dijo ella con una calma que fue casi un suspiro. O mejor dicho, la parte de ti que se olvidó de amar. La parte humana que pensaron que podían borrar. Un nudo apretó la garganta de Valeria. El terror empezó a destellar como látigos de luz en la habitación. ¿Quién eres de verdad?, preguntó, temblando. La joven asintió, y con un susurro que parecía un latido, confesó. No hay maldición que nos pueda separar. Somos más que sangre y secretos. Somos la resistencia, dentro de ti. Entonces, con un movimiento rápido, tocó su pecho. Valeria sintió un fuego arder bajo la piel, un calor que quemaba sus miedos y dudas. Don Ricardo, la sombra de Yara, Francisco, todos retrocedieron. No entendían. El lugar entero se llenó de un aire cargado de esperanza y miedo al mismo tiempo. Esto no es una condena, la joven dijo mientras la luz la rodeaba. Es una oportunidad para cambiarlo todo. Solo tienes que decidir qué lado tomar. El suelo tembló. Un grito lejano, desgarrador, se escuchó, y la noche, que parecía haber devorado la verdad, mostró que apenas era el inicio de algo mucho más grande. Valeria miró a su otra yo y supo, con un golpe seco en el pecho, que nada sería igual, porque la verdadera guerra no estaba afuera, estaba dentro. Y lo más aterrador, esa guerra apenas comenzaba. El aire estaba tan cargado que parecía que cualquiera podía ahogarse solo con respirar. Valeria miraba a esa versión oscura de sí misma sosteniendo el espejo quebrado, y un frío horrible le atravesó la espalda. A su alrededor, las sombras se arremolinaban, como esperando el próximo movimiento. De repente, el silencio explotó. Un estruendo seco sacudió las paredes. El suelo vibró con fuerza bajo sus pies, y las luces centellearon como si alguien jugara con un interruptor imposible de controlar. Todos dieron un paso atrás, tambaleándose, y en ese instante vio cómo la otra Valeria lanzaba el espejo al suelo. La imagen del reflejo se rompió en 1000 pedazos, simulando un grito sordo. Pero entonces, cuando todos se recuperaban del sobresalto, algo ocurrió que nadie esperaba. Un grito seco, casi un rugido, vino desde la puerta de entrada. Todos miraron hacia allá y vieron cómo Luisa, la madre que todos conocían, empezó a transformar. No era una transformación suave ni mágica, sino brutal y monstruosa. Su piel se tensaba y cambiaba de color, volviéndose gris ceniza. Su rostro se deformó, y de sus ojos brotó un brillo intenso, rojizo. «No puede ser», balbuceó Valeria, paralizada por el horror. Luisa dejó escapar un alarido que partía el alma, al tiempo que sus manos se convertían en garras afiladas, rasgando el aire con un sonido metálico. Su cuerpo se hizo más grande, aterrador, mientras emitía un sonido gutural que nadie podía entender. «¡Mamá!», gritó Francisco, impulsándose hacia ella, pero un gesto de la bestia lo detuvo. No era Luisa, ya no lo era. En ese momento, Yara, la que decía ser la abuela verdadera, se acercó con pasos lentos, agarrando el brazo de Francisco y susurrándole al oído con una gravedad infinita. «No es ella, nunca fue ella». Las palabras explotaron en la cabeza de Valeria. ¿Qué quería decir? ¿Quién no estaba dentro de ese monstruo que había tomado el cuerpo de su madre? Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la criatura Luisa se volvió hacia don Ricardo, que aún conservaba la máscara y ese brillo rojo terrible en los ojos. Se miraron en silencio, y entonces la criatura habló con una voz que parecía el eco de 1000 sombras. «Tú también eres parte del engaño, abuelo».
Somos las caras de la maldición que tejiste, la prisión viviente que fabricaste con tu sangre y mentira. Un silencio mortal cayó en la hacienda antes de un grito desgarrador que irrumpió en el salón. Era la verdadera Luisa, la mujer real, atrapada y luchando dentro de ese cuerpo monstruoso. «Ayúdenme», clamaba con voz débil, mientras trataba de controlar la transformación. Valeria sintió un nudo en la garganta que le quemaba. Sus manos temblaban mientras uno a uno los invitados se aferraban a la nueva realidad que los pisoteaba. No. Estaban enfrentándose a una dualidad aterradora. La Luisa que conocían y esa sombra viviente que la devoraba desde adentro. Fue entonces que la joven Luz, esa figura que decía ser la resistencia dentro de Valeria, extendió la mano con urgencia. «Valeria, escucha», dijo con voz firme, casi un mandato. «Todo esto es parte del pacto. No solo somos creaciones, somos prisiones. Luisa, Francisco, don Ricardo, todos están atrapados, pero hay alguien más». Un ruido sordo rompió la tensión. La figura que parecía Yara se arrodilló, con los ojos bien abiertos, y señaló hacia el fondo del salón donde, hasta ese momento, nadie había notado nada. «Allí», susurró. «El verdadero origen está allá, escondido bajo sus pies». Todos giraron a buscar el misterio, y Valeria vio cómo una trampilla se abría lentamente en el suelo. De ella emergió una escalera angosta, envuelta en sombras que parecían moverse por sí solas. Entonces la voz resonó, profunda y desconocida. De esas escaleras bajó alguien que nadie esperaba. Era una niña idéntica a Valeria, pero con ojos completamente negros, vacíos de alma. Su rostro era pálido, casi translúcido, y su vestido antiguo, hecho jirones, parecía sacado de una pesadilla. «¿Quién eres?», preguntó Valeria con la voz temblorosa. La niña sonrió, una sonrisa triste pero llena de amenaza. «Yo soy la razón de todo», dijo suavemente, «la causa y el efecto, la semilla oscura que plantaron antes de que esta familia siquiera existiera». El propio aire se heló. Don Ricardo dejó escapar un gruñido inhumano. Luisa, o lo que quedaba de ella, se retorció en el suelo. Valeria sintió que su mundo se partía en 1000 pedazos con esas palabras. No era solo la guerra interna, la maldición o la mentira. No era solo ser un experimento ni una creación. ¿Y si todo lo que habían vivido no era ni siquiera real? Y la pregunta explotó en su pecho, tan poderosa que el dolor la dejó sin aliento. «¿Qué eres tú?», gimió. La niña alzó la mirada vacía y con un brillo frío respondió. «Soy el verdadero yo. Y ustedes solo son sombras que creyeron ser reales». Un silencio espeso cayó. Valeria se quedó paralizada mirando a esa niña que en un instante cambió para siempre el juego. Todo el misterio, la maldición, la lucha, apenas comenzaba. Y lo peor era que nadie, ni siquiera Valeria, estaba preparada para lo que venía. El silencio se volvió insoportable. La niña de ojos negros, con ese vestido desgarrado, era una presencia helada que atrapaba a todos en una calma tensa, casi mortal. Valeria sentía cómo la piel se le erizaba, el corazón golpeándole fuerte, como si quisiera escapar del pecho. «¿El verdadero yo?», balbuceó, sin poder apartar la mirada. La niña sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. «Sí», susurró, «lo que ustedes llaman familia, verdad y maldición no es nada, solo sombras de una mentira mucho más profunda. Ustedes son piezas de un juego que ni siquiera conocen». Pero justo cuando el temor parecía alcanzar su punto máximo, todo cambió de golpe. Un estruendo seco rompió la tensión. El suelo bajo la niña comenzó a agrietarse como si la casa misma supiera que aquello no debía ser. Gritos y murmullos llenaron el aire. Todos retrocedieron, mirándose entre ellos, desconcertados. Y entonces ocurrió lo impensable. Con un crujido horrible, la niña se desvaneció en un remolino de polvo negro, dejando tras de sí un silencio abrupto. Pero el verdadero shock llegó justo después. De la trampilla abierta en el suelo surgió algo, o alguien, que dejó sin aliento a todos. Era Valeria, pero no la Valeria real.
Era la Valeria que acababa de desaparecer, con esos ojos negros, pero ahora caminaba erguida, sosteniendo firmemente la mano de otra persona. Y esa persona era alguien inesperado, don Ricardo. No el monstruo que mostraban sus formas antes, sino él mismo, pero vivo, joven y humano. ¿Esto qué es? El murmullo recorrió el salón en segundos. Fue entonces cuando la Valeria oscura habló, fría y sin emoción. Él nunca murió. Esta es la verdad que esconderán para siempre. No hay maldición, no hay pacto, no hay monstruos. Don Ricardo miró a todos con ojos que brillaban de lágrimas contenidas. Valeria, dijo con la voz temblorosa, has estado atrapada en un sueño. Todo esto no es real. Esta familia, esta casa, esta maldición, es un invento. Ustedes están vivos, todos nosotros. Un grito escalofriante salió de la garganta de Valeria. El nudo en su pecho se apretó hasta casi asfixiarla. ¿Un sueño? ¿Una mentira? Una sensación de vacío, mezclada con una tremenda rabia, le hizo temblar las manos. «¿Entonces qué es todo esto?», balbuceó Elvira sin entender nada. «¿Qué pasa con la carta? ¿Con Yara? ¿Con la abuela?». Don Ricardo cerró los ojos un instante y después miró a la figura de Yara, que ahora parecía titilar como si fuera una proyección. Yara nunca existió, su voz rompió el aire. Fue creada para mantenerlos divididos, para que no busquen la verdad más allá de estas paredes. Valeria sentía que la vida se le escapaba. La madre, el hermano, la abuela, todo lo que creía firme, desaparecía como castillo de naipes. ¿Quién soy entonces? Su voz se quebró de forma brusca. ¿A qué vinimos aquí? ¿Qué clase de monstruo hizo esto con nosotros? Don Ricardo extendió la mano hacia ella. Su mirada era una mezcla de dolor y esperanza. Eres lo que quedaste cuando despertaste, la única verdadera Valeria. Todo lo demás fue un sueño oscuro que nos hizo olvidar que realmente estamos vivos. Un destello empezó a crecer en la habitación, una luz cálida y real que poco a poco disipó las sombras, los ruidos y la tensión diabólica. Pero justo cuando parecía que esa verdad los liberaba, una voz más profunda como un eco desde el pasado resonó con fuerza. No han entendido nada. Un ruido terrible volvió a sacudir la casa, y de pronto la pared del fondo del salón cedió con un golpe fuerte. Detrás apareció un espejo gigantesco, roto, pero con fragmentos que mostraban imágenes que aterraban y confundían al mismo tiempo. «Esto es lo que realmente son», dijo la voz, ahora clara. «No una familia, sino una prisión creada para contener algo mucho peor». Y la persona que emergió tras ese espejo fue idéntica a Valeria, pero con una sonrisa diabólica y los ojos completamente en blanco, sin ninguna emoción. «Porque ustedes no son humanos ni experimentos, son cadenas», dijo. «Y el monstruo no es don Ricardo, ni yo, ni siquiera el hombre extraño que llamaban abuelo». El aire se cortó con un silencio mortal que dejó a todos paralizados. «Sino ustedes mismos», terminó la figura. «La maldición que creen enfrentar está dentro de cada uno, y hasta que no se liberen de ustedes mismos estarán atrapados para siempre». Valeria sintió que las lágrimas le quemaban el rostro, pero esta vez no era miedo ni rabia, era la impotencia más profunda que jamás había sentido. ¿Y ahora qué? ¿Era ella, la familia o esa maldad invisible la verdadera prisión? La hacienda, la noche, el destino, todo pendía de un hilo, y el juego apenas comenzaba. Pero esta vez sin certezas ni siquiera de quiénes eran realmente. El silencio aplastaba el aire. Valeria apenas podía respirar. El peso de todo lo ocurrido le clavaba un dolor punzante en como si alguien apretara una mano invisible justo sobre su corazón. Miró a su alrededor. Yara, o quien se hacía llamar así, estaba caída, sin fuerzas. Don Ricardo, recuperado de su forma monstruosa, parecía humano pero con la mirada cansada. Y Francisco sostenía a Luisa, que luchaba contra la oscuridad que la consumía por dentro. «¿Qué hacemos?», susurró Valeria, una mezcla de miedo y rabia vibrando en su voz. No hubo respuesta inmediata. La atmósfera
estaba cargada, rota. Cada segundo hacía que el suelo pareciera desvanecerse bajo sus pies. Entonces, el cofre viejo, tirado en el suelo, comenzó a vibrar. Valeria lo recogió con manos temblorosas y abrió los documentos. Entre los papeles amarillentos apareció una carta más pequeña, escrita con tinta fresca. «Solo la unión puede romper la maldición», decía, sin más explicación. Pero ese fue suficiente. En ese instante, la criatura que arrastraba el cuerpo de Luisa dejó escapar un aullido lastimoso y se desplomó, dejando que la mujer real reapareciera entre sollozos. La sombra que la había dominado se desvanecía. Francisco, con lágrimas en los ojos, la abrazó. Yara, con voz débil, dijo: «La única forma es enfrentar lo que hay dentro de ustedes, juntos, no enemigos, sino familia». Valeria respiró hondo, tragó el miedo con fuerza. Miró a su madre, a su hermano padre y a don Ricardo, todos con cicatrices visibles y heridas profundas, pero vivos. Buscó en sus ojos un vestigio de eso que siempre los unió. «No somos monstruos», empezó. «Somos supervivientes, heridos, sí, pero juntos, con la verdad, quizá podamos sanar». El dolor no desaparecía, ni las traiciones, pero el pacto oscuro que los aprisionaba empezaba a agrietarse. La oscuridad dentro de ellos no era invencible. Allí, entre los escombros de secretos y mentiras, un hilo de esperanza tembló, frágil, pero real. La noche no había terminado, eso era seguro. Pero la lucha ya no era con fantasmas ajenos, era contra el miedo de mirarse al espejo y decir: «Aquí estoy, con todo lo que soy y no me voy a rendir». La hacienda, aún envuelta en sombras, parecía respirar un poco más tranquila, al menos por ahora. Valeria caminó hacia el umbral, mirando la tormenta afuera. Sabía que el camino sería largo, que las heridas tardarían en cerrar. Pero estaba lista, porque no podía escapar de su sangre ni de su historia. Solo podía seguir adelante. Y en ese silencio que quedó detrás de la batalla, una pregunta latía fuerte. ¿Quién realmente decide qué somos cuando el pasado se niega a morir? Era el misterio final, la puerta abierta a lo desconocido. Pero eso, queridos amigos, es tema para otro capítulo. Ahora, escúchame bien. Si quieres ser parte de este viaje, necesitas suscribirte ahora mismo. No te puedes perder nada de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y aplasta el botón de like ahora. Eso hace que los creadores podamos seguir compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. No dejes que el algoritmo te silencie. Inunda la sección de comentarios con todas tus reacciones, teorías y lo que te dejó este final. Quiero leerte a ti. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber qué pasó. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es mantener viva esta comunidad. Si no lo haces, ¿quién hará que estas historias sigan vivas? Ahora sí, nos vemos en la próxima. Y recuerda, nadie sale igual cuando la verdad golpea.